En el video pasado cubrimos los atajos que se consideran más importantes en 3ds Max. En este video vamos a seguir con algunos atajos y trucos que se usan en objetos editables y algunos que se quedaron pendientes en el video pasado. Para devolver la ventana gráfica de perspectiva al estado de predeterminado, pulsa las teclas de Control, Alt y H. Para cancelar el último cambio realizado en la ventana gráfica actual, usa las teclas de Shift y Z. Para deshacer el cambio realizado en la ventana actual, las teclas de Shift y Y. Para ampliar la ventana actual, las teclas de Control, Alt y Z. Para ampliar todas las ventanas, las teclas de Shift, Control y Z. Para ampliar la selección, la tecla Z. Para los atajos en objetos editable, como es lógico, el objeto debe ser convertido a editable. Para saber si un objeto es editable, en el panel de modificar, en el cuadrante de modificadores, el nombre del objeto o primitivo debe estar en Editable Poly. Si no lo está, haces un clic derecho sobre el objeto y en la lista en Convert to, haces un clic en Convert to Editable Poly en la nueva lista. También en el panel de modificar, en el cuadrante de modificadores, haces un clic derecho sobre el nombre del objeto y en la lista seleccionas Convert to Poly. Con el objeto en modo editable puedes manipularlo más fácil y tienes acceso a muchas más herramientas y funciones que un objeto regular. Por ejemplo, tienes acceso a los 5 subobjetos que son vértice, arista, borde, polígono y elemento, y esto te da más opciones para modelarlo. Los atajos para seleccionar cada uno de estos subobjetos son el 1 para el vértice, el 2 para la arista, el 3 para el borde, el 4 para el polígono y el 5 para el elemento. Para hacer un loop con vértices, selecciona el vértice al cual le vas a hacer el loop y selecciona el siguiente vértice, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, o enseguida a la derecha o a la izquierda. Y sosteniendo la tecla de control, haces un clic doble sobre el segundo vértice seleccionado. Este sistema lo puedes aplicar para aristas y polígonos. Los acortes son Alt y L para loop y Alt y R para ring. A veces necesitas crear más geometría en un objeto y esto se hace insertando más aristas. Insertar aristas es un procedimiento tedioso cuando no usas acortes. Con el subobjeto en modo de arista, pulsa las teclas de Alt y 1 para activar el bucle rápido. Cuando se activa, aparece una línea verde alrededor del objeto indicando que puedes hacer un corte e insertar un bucle de aristas posicionándolo en la arista donde quieres insertar las nuevas aristas, ya sea en la arista vertical o la arista horizontal. Pulsa las teclas de Alt y 1 otra vez para desactivar el bucle rápido. En algunas ocasiones necesitas seleccionar una serie de bucles intermedios, o sea, uno sí, otro no. Para hacerlo, con el bucle seleccionado, la barra de la cinta habilitada y la pestaña de Modeling seleccionada,
haciendo un clic en la pestaña de Modify Selection. En la lista, en el lado de Ring, haces un clic en Tab Ring para efectuar la selección. Si lo haces en la caja, el resultado sería diferente, puesto que el bucle cubre las 4 caras. En algunos casos necesitas trabajar en un espacio que está bloqueado por geometría en la misma malla. Supongamos que tú quieres crear algo dentro de esta caja, pero no se puede porque no hay orificio por donde ver por dentro. La solución más lógica sería borrar la tapa de alguno de los lados, pero en este caso no queremos. Hay una solución para trabajar dentro de la caja sin borrar geometría y es escondiendo polígonos. Así como escondes objetos en modo de aislamiento, también puedes esconder polígonos. Hay dos formas de hacerlo. La primera es, en el panel de modificar, pones el objeto en modo de polígono y en el panel de modificar te desplazas hacia abajo hasta llegar al botón de Relax. Debajo hay 3 botones: Hide Selected, un Hide All y Hide Unselected. Selecciona la parte de arriba de la caja y haz un clic en Hide Selected para esconder la selección. La caja queda completamente descubierta en la parte de arriba. Para hacer visibles los polígonos nuevamente, pulsas el botón de Unhide All. Si quieres esconder la parte de abajo, pulsa el botón de Hide Unselected. La otra forma es con atajos de teclado. Para esconder la selección, pulsa las teclas de Alt y H. Para hacerla visible nuevamente, usa las teclas de Alt y U. Para esconder la parte deseleccionada, las teclas de Alt e I latina. Si quieres invertir la selección, usa las teclas de Control e I latina. Si te ha gustado este tutorial, haz un clic en me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo haciendo un clic en subscribe. También pulsa la campanita de notificaciones para información de tutoriales futuros.